Roma, la ciudad eterna, la capital de un imperio que dominó el mundo conocido durante siglos. Pero detrás de sus plazas luminosas y de sus monumentos fotografiados por millones de turistas se esconde otra Roma, una Roma oculta, inquietante, cubierta de secretos que desafían la razón y que todavía hoy nos dejan más preguntas que respuestas. Imagina caminar por sus calles adoquinadas, sentir que cada piedra observa en silencio. Roma no es solo historia, Roma es un laberinto de misterios, catacumbas que guardan a los muertos y quizá algo más. Templos subterráneos dedicados a dioses prohibidos, monumentos que parecen desafiar las leyes de la física, pasajes secretos usados por papas y emperadores para huir en la oscuridad de la noche. En este viaje no seremos simples turistas. Hoy vamos a descender a las sombras y a levantar el velo de los enigmas más inquietantes de la ciudad eterna. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará mirar a Roma con otros ojos. ¿Por qué los obeliscos de Egipto fueron trasladados hasta aquí? ¿Qué secretos guardan las cloacas que aún laten bajo la ciudad? ¿Qué tesoros permanecen escondidos, esperando ser hallados? Roma no solo es historia escrita en mármol. Roma es un enigma viviente, y hoy vamos a adentrarnos en 15 de sus misterios más fascinantes, inquietantes y perturbadores. Acompáñame, porque esta es una expedición al corazón oculto de Roma, y una vez que comencemos, ya no habrá marcha atrás. Misterio 1. Las catacumbas debajo de la Roma que todos conocen, bajo sus iglesias, sus palacios y sus calles repletas de turistas, existe un segundo mundo. Un mundo silencioso, oscuro y tan extenso que pocos han logrado explorarlo por completo. Son las catacumbas de Roma, kilómetros y kilómetros de túneles excavados en la roca, donde la vida y la muerte se entrelazan en un mismo espacio. Se dice que allí descansan más de 500.000 de personas, cristianos perseguidos, mártires, familias enteras. Pero las catacumbas no eran solo cementerios, eran templos secretos, refugios espirituales y quizá puertas hacia lo inexplicable. Imagina caminar con una antorcha por esos pasadizos angostos, el aire húmedo, el silencio interrumpido solo por el eco de tus pasos. En las paredes, símbolos grabados apresuradamente, cruces primitivas, peces, inscripciones en latín. Era la fe tallada en piedra, en un tiempo donde ser cristiano podía costar la vida. Pero aquí surge el misterio. Algunos investigadores creen que las catacumbas no fueron construidas únicamente para enterrar a los muertos. Hay pasajes que parecen no llevar a ninguna parte, escaleras que terminan en muros sellados, y cámaras demasiado grandes para ser simples tumbas. ¿Fueron usadas para rituales secretos? ¿O acaso son fragmentos de túneles aún más antiguos, pertenecientes a una Roma anterior a Roma? Existen también relatos inquietantes de exploradores que aseguran haber escuchado voces en la oscuridad, rezos en lenguas muertas o el sonido de pasos que los seguían sin que nadie más estuviera allí. Y está la teoría más perturbadora, que las catacumbas no son un sistema aislado, sino que se conectan con otras redes subterráneas aún desconocidas. Un verdadero laberinto bajo la ciudad, capaz de unir templos, palacios y hasta el mismísimo Vaticano. Lo cierto es que, hasta hoy, gran parte de esas galerías permanece cerrada al público, selladas, bloqueadas, demasiado peligrosas dicen, o tal vez demasiado reveladoras. Las catacumbas son un recordatorio de que Roma no solo se levantó hacia el cielo con columnas y cúpulas, sino que también descendió a las profundidades, buscando refugio, misterio y tal vez algo más. ¿Son solo cementerios, o guardan secretos que nunca debieron salir a la luz? Misterio 2. El culto a Mitra en las profundidades de Roma, ocultos bajo edificios y basílicas, se han encontrado templos subterráneos que no pertenecían al cristianismo. Eran los mitreos santuarios dedicados al dios Mitra, una de las divinidades más enigmáticas y misteriosas de la antigüedad. El culto a Mitra llegó a Roma desde Persia, y rápidamente se extendió entre soldados, comerciantes y funcionarios del imperio. Pero lo más inquietante es que fue un culto secreto. Sus rituales no se realizaban al aire libre ni en grandes templos, sino en cavernas artificiales, lugares cerrados que imitaban el vientre de la tierra. Allí, a la luz de antorchas, se llevaban a cabo ceremonias que pocos comprendían. En el centro, siempre,
la imagen de Mitra matando a un toro sagrado, un acto que simbolizaba el triunfo de la vida sobre la muerte. Pero ¿qué sucedía dentro de esos templos cuando las puertas se cerraban? Los mitraicos practicaban ritos de iniciación que estaban divididos en 7 grados. El iniciado debía superar pruebas de valor, resistencia y silencio absoluto. Se habla de banquetes rituales, de juramentos de lealtad, de símbolos astrológicos que conectaban el culto con las estrellas. Algunos historiadores creen que bebían sangre del toro sacrificado o que simulaban una comunión con pan y vino, siglos antes de que el cristianismo lo hiciera suyo. La gran pregunta es, ¿cómo un culto tan poderoso y extendido desapareció casi por completo? Existen teorías inquietantes. 1. Que el mitraísmo fue absorbido por el cristianismo naciente. Muchas similitudes entre ambos cultos, el banquete sagrado, la idea de salvación, el nacimiento de Mitra en una cueva el 25 de diciembre, hacen pensar que uno fue la sombra del otro. 2. Que el culto a Mitra nunca desapareció del todo, sino que permaneció oculto en sociedades secretas, transmitiendo símbolos y rituales que habrían llegado hasta logias medievales y grupos esotéricos modernos. 3. Que los mitreos no eran simples templos, sino puntos de energía conectados entre sí, diseñados como un mapa astral sobre Roma, uniendo a la ciudad con el cosmos. Lo cierto es que, al entrar en un mitreo, uno siente la presión del silencio, como si aún quedaran ecos de aquellos juramentos. ¿Qué secretos se transmitían en esas ceremonias? ¿Qué tanto de Roma, y hasta de nuestra cultura actual, proviene de un culto que casi fue borrado de la historia? El culto a Mitra sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Roma subterránea, y cada hallazgo arqueológico nos recuerda que bajo la ciudad de las cúpulas y las plazas, existe otra Roma, una que adoraba a un dios nacido en la oscuridad. Misterio 3. El Coliseo y sus sombras. El Coliseo de Roma. El monumento más visitado, el símbolo más reconocible, la postal que todos buscan. Una maravilla arquitectónica que ha resistido terremotos, saqueos y siglos enteros. Pero detrás de esa belleza imponente se esconde una verdad más oscura. El Coliseo no fue un lugar de entretenimiento, fue una máquina de muerte. Se calcula que más de 400.000 hombres y mujeres murieron en su arena. Gladiadores, prisioneros de guerra, esclavos, condenados. Junto a ellos, casi 1 millón de animales salvajes fueron cazados y exterminados en nombre del espectáculo. Cada combate, cada sacrificio, era un recordatorio del poder absoluto de Roma. Pan y circo, sangre y distracción. Pero aquí es donde nace el misterio. Debajo de la arena existía un complejo de túneles, jaulas y mecanismos que permitían liberar fieras o escenografías de manera repentina. Hoy sabemos que era un sistema impresionante de poleas y compuertas, pero algunos arqueólogos sospechan que hay túneles aún más profundos, sellados y nunca explorados, usados para rituales o castigos secretos que nunca se registraron en los textos oficiales. Existen también teorías inquietantes sobre la verdadera función del Coliseo. Una dice que no todos los combates eran simples juegos. Algunos habrían sido auténticos sacrificios humanos disfrazados de espectáculo, rituales masivos para aplacar a los dioses y reforzar la imagen de Roma como fuerza invencible. Otra sostiene que el Coliseo fue construido con dinero maldito. Gran parte de su financiamiento provino del saqueo del Templo de Jerusalén, lo que habría cargado al monumento con una maldición que explicaría por qué, en la Edad Media, muchos lo consideraban un lugar endemoniado. Se decía que al caer la noche se escuchaban gritos y lamentos, y que nadie quería vivir cerca de esas ruinas. Y está la versión más desconcertante, que el Coliseo fue diseñado no solo como estadio, sino como un instrumento astrológico. Sus entradas, arcos y graderías estarían alineados con el solsticio y con constelaciones específicas. Fue también un templo cósmico disfrazado de arena sangrienta. Hoy los turistas lo recorren de día, pero de noche, cuando el viento cruza sus arcos y el silencio envuelve sus muros, es imposible no sentir que la tierra aún recuerda cada gota de sangre derramada allí. El Coliseo es la paradoja eterna de Roma, belleza y brutalidad,
arte y muerte, espectáculo y sacrificio. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿puede la grandeza de una civilización construirse sobre tanta sangre? Misterio 4. La Basílica de San Clemente, el templo en capas Roma, es como un libro escrito una y otra vez sobre las mismas páginas. Cada generación construyó sobre las ruinas de la anterior, dejando una ciudad donde el pasado nunca muere, solo se oculta. Y no hay un lugar que lo demuestre mejor que la Basílica de San Clemente. A primera vista, parece una iglesia más de Roma. Una basílica medieval del siglo XII en Merce, con frescos y mosaicos típicos de su tiempo. Pero lo que hace único a este lugar es lo que se esconde bajo sus cimientos. Descendiendo por escaleras oscuras, el visitante no llega a una sola capa del pasado, sino a tres. Una ciudad bajo otra ciudad. Primera capa, la iglesia medieval que vemos hoy, construida hace casi 1000 años. Segunda capa, una basílica paleocristiana del siglo IV, enterrada con el paso del tiempo y luego olvidada. Tercera capa, un templo pagano aún más antiguo, dedicado al dios Mitra, donde aún se conserva un mitreo con su altar en forma de cueva. Tres mundos distintos superpuestos en un solo lugar: cristianismo medieval, cristianismo primitivo y religión pagana, todo en el mismo espacio. Pero aquí comienza el misterio. ¿Por qué los romanos construyeron una iglesia sobre otra, y a su vez, sobre un templo pagano? ¿Fue simple casualidad o un intento deliberado de cubrir, absorber y controlar las creencias anteriores? Algunos historiadores sostienen que la Basílica de San Clemente es la prueba más clara de cómo el cristianismo no destruyó del todo los cultos paganos, sino que se asentó sobre ellos, literalmente, como una capa que sepulta pero no borra. Otros van más lejos. Dicen que el lugar fue elegido por ser un punto de poder, un vórtice energético, donde diferentes religiones buscaban conectarse con lo divino, como si todos supieran que allí había algo especial, algo invisible que no podía ignorarse. Incluso circulan teorías más inquietantes, que las capas de San Clemente son un mapa vivo del sincretismo de Roma, y que bajo esas capas aún podrían existir túneles más antiguos, restos de cultos prerromanos que jamás fueron revelados. Caminar por sus escaleras es como viajar en el tiempo. Cada peldaño nos lleva siglos atrás. Cada piedra cuenta una historia de fe, de poder, de lucha entre religiones. La Basílica de San Clemente no es solo un templo, es un palimpsesto de Roma, una prueba tangible de que esta ciudad nunca borra su pasado, solo lo esconde bajo nuevas capas, esperando a que alguien se atreva a descender. Misterio 5. El obelisco de Letrán. En el corazón de Roma, frente a la Basílica de San Juan de Letrán, se alza una columna de piedra que parece desafiar al tiempo. Es el obelisco más alto y más antiguo de toda la ciudad, el obelisco de Letrán, tallado en Egipto hace más de 3000 años, en tiempos del faraón Tutmosis III Padaeo. Fue concebido como un rayo petrificado del dios Sol Ra. Durante siglos permaneció en Karnak, hasta que los emperadores romanos decidieron trasladarlo a Roma. El viaje fue una hazaña titánica: mover una piedra de más de 30 metros de altura y casi 500 toneladas a través del mar Mediterráneo. Pero lo más inquietante no es cómo lo trajeron, sino por qué. Cuando Constantino, el primer emperador cristiano, ordenó que el obelisco fuera colocado en Roma, no lo hizo en cualquier sitio. Eligió el Circo Máximo, lugar de carreras y espectáculos masivos. Allí, el obelisco se convirtió en el eje invisible de un escenario donde miles de romanos gritaban, apostaban y celebraban. Siglos después, el Papa Sixto V lo trasladó a la Basílica de Letrán, el templo más importante de la cristiandad, y un símbolo pagano colocado en la puerta de la iglesia. Una ironía que aún desconcierta a historiadores y creyentes. ¿Qué representa realmente este obelisco? Existen varias teorías inquietantes. 1. Que fue un trofeo político. Al traerlo desde Egipto, los romanos no solo demostraban poder militar, sino también espiritual. Era un mensaje al mundo: no solo dominamos a las naciones, dominamos a sus dioses. 2. Que es un canal de energía. Los obeliscos siempre fueron vistos como puntos de conexión entre el cielo y la tierra.
Fue colocado en Roma como una antena cósmica, un instrumento para absorber y redirigir la energía del Sol. Algunos investigadores creen que su posición, primero en el Circo Máximo y luego en Letrán, no fue casualidad, sino parte de un plan oculto de alineación astronómica. 3. Que guarda un secreto en su cúspide. Durante siglos, se creyó que en lo alto del obelisco había una esfera de bronce que contenía las cenizas de Julio César. Otros decían que guardaba un talismán egipcio, quizá una reliquia con poder sagrado. Nunca se encontró evidencia definitiva, pero el rumor persiste. Hoy, el obelisco de Letrán sigue en pie, silencioso, desafiando terremotos, guerras y siglos. Miles de personas pasan frente a él cada día sin detenerse a pensar en su origen. Pero allí está, un fragmento del desierto egipcio en el corazón de Roma, cargando consigo el enigma de por qué los romanos, y luego la Iglesia, lo consideraron tan importante. El obelisco de Letrán es un recordatorio de que Roma no solo conquistó territorios, conquistó símbolos, y a veces los símbolos tienen más poder que los ejércitos. Hasta ahora, hemos descendido a las catacumbas, nos hemos cruzado con cultos secretos, hemos sentido las sombras del Coliseo, viajado a través de templos en capas, y nos hemos detenido frente a un obelisco que guarda secretos del antiguo Egipto. Cada paso que damos en Roma nos muestra que la ciudad no es solo piedra y ruinas, es un gigantesco palimpsesto, una obra escrita una y otra vez por manos de emperadores, sacerdotes, papas y visionarios que dejaron su huella. Pero lo que hemos visto es apenas la superficie. Roma aún guarda túneles secretos bajo la tierra sagrada del Vaticano, tesoros que pudieron pertenecer a los mismísimos Césares, símbolos que se ocultan a simple vista en las plazas más transitadas y construcciones que parecen imposibles, incluso con la tecnología actual. Si lo que hemos recorrido hasta aquí te ha dejado con la piel erizada, espera lo que viene, porque los próximos misterios no solo cuestionan la historia de Roma, sino la historia misma de la humanidad. Prepárate, lo más inquietante apenas comienza. Misterio 6. El pasaje secreto del Vaticano, en el corazón de Roma, entre muros que han visto intrigas, guerras y coronaciones, se esconde uno de los secretos mejor guardados de la ciudad eterna, el pasaje secreto del Vaticano. A simple vista, el Vaticano es un lugar de oración, peregrinación y fe, pero bajo su superficie se ocultan corredores ocultos que fueron diseñados no solo para la seguridad de los papas, sino también para resguardar secretos que jamás debían salir a la luz. El más famoso de estos pasajes es conocido como il Passetto di Borgo, un estrecho corredor elevado que conecta el Vaticano con el imponente castillo de Sant'Angelo. Fue construido en el siglo XIII y se convirtió en la línea de vida de los papas cuando Roma ardía en caos. Se cuenta que en 1527, durante el saqueo de Roma por las tropas imperiales, el Papa Clemente VII huyó por este pasaje, con los enemigos pisándole los talones. Gracias a este corredor, logró refugiarse en el castillo, mientras la ciudad era devastada. Pero más allá de su uso estratégico, el Passetto de Borgo despierta teorías inquietantes. Algunos historiadores sugieren que no fue el único pasaje, sino parte de una red de túneles que conectaban el Vaticano con otras zonas de Roma. Túneles que podrían haber servido para transportar documentos, tesoros y quizás incluso reliquias que jamás debían ser vistas por el pueblo. Otros afirman que el pasaje era más que un simple camino de escape, era un corredor de poder, un símbolo tangible de cómo el Vaticano podía mover hilos invisibles en medio de cualquier crisis. Y las teorías más osadas hablan de corredores aún más secretos, ocultos bajo el propio Vaticano, donde se custodiarían archivos que cambiarían para siempre lo que creemos saber de la Iglesia y de la historia universal. Caminar hoy por el exterior del Passetto, visible en algunos tramos, es sentir el eco de pasos apresurados en la oscuridad, es imaginar las noches en las que el destino de la Iglesia dependía de ese angosto pasillo de piedra. El Vaticano siempre ha sido símbolo de fe, pero también de misterio, y su pasaje secreto es una prueba viva de que en Roma, hasta los muros más santos esconden rutas de fuga, intriga y poder. Misterio 7. El tesoro perdido de los Césares. Roma fue el corazón del imperio más poderoso que el mundo antiguo conoció. Durante siglos,
Flotas enteras cargadas de oro, plata, joyas y objetos exóticos llegaban desde los confines del mundo conocido para llenar las arcas imperiales, el Coliseo, los foros, los palacios. Todo se levantó gracias a un caudal de riquezas casi inimaginable. Pero hay una pregunta que los historiadores aún no han podido responder con certeza. ¿Dónde está el tesoro de los Césares? Se dice que cuando los bárbaros saquearon Roma en el año 410, los cofres de oro que habían financiado siglos de esplendor desaparecieron sin dejar rastro. Algunos cronistas afirman que los visigodos de Alarico los llevaron consigo, enterrándolos en algún punto secreto durante su camino hacia el sur de Italia. Otros aseguran que los emperadores, previendo la caída, ocultaron el tesoro en túneles y cámaras secretas bajo la ciudad. Pero las teorías más intrigantes apuntan a un destino aún más enigmático. Según algunos relatos, parte del tesoro podría haber llegado al mismísimo Vaticano, absorbido poco a poco por las arcas de la Iglesia. Otra corriente de investigadores sugiere que las riquezas cruzaron el Mediterráneo y acabaron en Cartago, Alejandría o incluso en Constantinopla. Y luego está la leyenda más inquietante, que el tesoro nunca salió de Roma, que yace intacto bajo capas de ruinas y edificios modernos, esperando ser descubierto. Hay quienes creen que se oculta en cámaras selladas bajo el Foro Romano, bajo el Coliseo o incluso bajo el mausoleo de Augusto. Imagina por un momento estatuas de oro, cálices incrustados de gemas, cofres rebosantes de monedas antiguas, piezas de arte perdidas para siempre. Roma podría estar caminando todos los días sobre una fortuna inimaginable. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué pasaría si algún día se encontrara el tesoro de los Césares? ¿Sería exhibido como parte de la historia de la humanidad, o confiscado, ocultado nuevamente, porque su descubrimiento podría desatar una fiebre de poder y codicia imposible de controlar? El misterio del tesoro perdido de los Césares no es solo arqueológico, es un espejo de la Roma eterna, una ciudad donde la riqueza y la ambición siempre han estado tan profundamente enterradas como sus secretos más oscuros. Misterio 8. Los símbolos ocultos de Roma. Roma es un museo al aire libre. Sus plazas, sus obeliscos, sus fuentes y sus iglesias parecen hablar de historia y arte. Pero si uno observa con más atención, descubre que la ciudad eterna está cubierta de símbolos, mensajes en clave que durante siglos han permanecido a la vista de todos y al mismo tiempo invisibles. En cada esquina, Roma parece susurrar un lenguaje secreto. Desde las figuras de mármol hasta los mosaicos de colores, desde las estatuas imperiales hasta las fuentes barrocas, todo parece tener un doble significado. Uno de los más inquietantes es el del ojo que todo lo ve. Tallado en iglesias y palacios, un símbolo que para algunos representa a Dios observando al mundo, pero que otros vinculan con sociedades secretas y la masonería. Otro ejemplo son los obeliscos egipcios que decoran varias plazas de Roma. Oficialmente, fueron trasladados para celebrar la grandeza del imperio, pero muchos aseguran que su disposición en el mapa no es casual, que forman una red geométrica destinada a canalizar energías, un gigantesco diagrama esotérico que conecta puntos sagrados de la ciudad. También están las estatuas de animales que parecen inocentes, pero que esconden mensajes ocultos. El lobo que amamanta a Rómulo y Remo es más que el mito fundacional. Para algunos representa la unión de lo humano con lo bestial, el equilibrio entre civilización y barbarie. Las iglesias tampoco se libran de este misterio. En fachadas, columnas y vitrales aparecen símbolos paganos, soles, lunas, zodiacos, incluso figuras de dioses antiguos disfrazados en un contexto cristiano, como si Roma nunca hubiera abandonado del todo su pasado, sino que lo hubiera camuflado bajo nuevos ropajes. Y las teorías no se detienen ahí. Hay quienes creen que los símbolos de Roma forman un mapa secreto, un código que aún no ha sido descifrado. Algunos aseguran que si se conectan los obeliscos, los templos y las iglesias en un plano de la ciudad, surge una figura oculta, una cruz, una estrella o incluso un mensaje cifrado dejado por alquimistas y sociedades herméticas. Caminar por Roma, entonces, es como caminar dentro de un libro de símbolos abierto de par en par. La mayoría de las personas no los ve.
Otros, al descubrirlos, sienten que la ciudad entera es un gigantesco tablero de ajedrez diseñado para jugar un juego de poder que aún no termina. Roma habla. Solo hay que aprender a leer sus signos, y cuando lo haces, ya no vuelves a ver la ciudad con los mismos ojos. Misterio 9. El Panteón y su cúpula imposible. En el corazón de Roma se levanta un edificio que ha desafiado al tiempo, a la guerra y a la ciencia misma, el Panteón de Agripa. Desde fuera, parece un templo majestuoso, pero al cruzar sus puertas, lo que se revela es un misterio que durante casi 2000 años ha desconcertado a arquitectos e ingenieros. Su cúpula, una obra colosal de más de 40 metros de diámetro, construida en el siglo II de Bonport, que aún hoy sigue siendo la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo. ¿Cómo lo lograron los romanos, sin la tecnología moderna, sin grúas de acero, sin maquinaria de precisión? El secreto parece estar en la composición del hormigón. Los romanos utilizaron materiales volcánicos, cenizas del Vesubio y piedras ligeras que disminuyen de peso a medida que se asciende hacia lo alto de la cúpula. Pero incluso con esa explicación técnica, hay algo que no encaja. Muchos especialistas afirman que según los cálculos modernos, la cúpula debería haberse derrumbado hace siglos, y sin embargo, sigue ahí, desafiando la lógica. El óculo central, ese círculo abierto que deja entrar la luz del cielo, añade un aire de misterio aún mayor. ¿Es solo un recurso arquitectónico para aligerar la estructura, o un símbolo cósmico? Algunos creen que representa al Sol, el ojo divino que conecta a Roma con los dioses. Otros aseguran que el Panteón entero fue diseñado como un calendario celestial. En fechas clave, los rayos del Sol atraviesan el óculo y se proyectan con precisión en ciertos puntos del templo. Las teorías más inquietantes sugieren que el secreto del Panteón va más allá de la arquitectura, que el conocimiento utilizado para levantar su cúpula fue heredado de una civilización anterior a Roma, una cultura perdida que dominaba secretos constructivos que la humanidad ha olvidado. Y aún hoy, la pregunta persiste: ¿cómo pudo construirse algo tan perfecto, tan exacto, con las herramientas rudimentarias de la época? Entrar al Panteón es sentirte pequeño frente a un gigante. Mirar hacia su cúpula es contemplar lo imposible hecho realidad. Roma, una vez más, parece recordarnos que guarda conocimientos que desafían a la historia oficial, secretos que tal vez nunca estaremos preparados para comprender del todo. Misterio 10. Los foros imperiales ocultos. Roma no fue solo una ciudad, fue un escenario de poder. Y en ningún lugar ese poder fue más evidente que en los foros imperiales, enormes plazas monumentales construidas por los césares para dejar su huella eterna. Eran centros de gobierno, de comercio, de justicia y también de propaganda. Hoy los visitantes caminan por las ruinas del Foro Romano, pero lo que muchos no saben es que bajo sus pies y en sus alrededores aún yacen partes ocultas de esos foros imperiales, enterrados por siglos de construcciones posteriores y el crecimiento mismo de la ciudad. El Foro de César, el Foro de Augusto, el Foro de Nerva, el Foro de Trajano, cada uno fue un despliegue de grandeza y de misterio. Columnas de mármol, templos dedicados a los dioses y a los emperadores, bibliotecas repletas de pergaminos que contenían el conocimiento del mundo antiguo. Pero la mayoría de esas maravillas yace hoy bajo capas de tierra, escondida de la mirada del público. ¿Por qué? Algunos arqueólogos explican que simplemente fueron cubiertos con el paso del tiempo, como toda ciudad que crece sobre sí misma. Pero hay quienes sospechan que parte de estas áreas fueron ocultadas deliberadamente, que bajo los foros todavía existen cámaras selladas, archivos imperiales y tesoros de incalculable valor que nunca han sido revelados. Las leyendas más inquietantes aseguran que en los subterráneos de los foros aún pueden encontrarse túneles que conectaban palacios, templos y hasta prisiones secretas donde los enemigos del imperio desaparecían sin dejar rastro. En los últimos años, algunas excavaciones han revelado corredores y restos de estructuras que habían estado ocultas durante casi 2 milenios, pero los arqueólogos creen que lo que conocemos es apenas una pequeña fracción de lo que queda enterrado. Roma esconde bajo sus calles una ciudad entera,
Y los foros imperiales son quizás el mejor ejemplo de ello, gigantescos escenarios de mármol y poder que duermen bajo tierra, esperando ser descubiertos. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué pasaría si algún día se excavara todo el complejo? ¿Qué secretos de los césares, qué rituales olvidados, qué mensajes ocultos en el arte y la arquitectura saldrían a la luz? Los foros imperiales ocultos nos recuerdan que Roma no solo fue construida para brillar en la superficie, sino también para esconder en sus cimientos los secretos más oscuros del poder. Misterio 11. Las cloacas máximas. Entre los secretos más antiguos y oscuros de Roma, se encuentra una obra que no suele aparecer en los libros de gloria imperial, pero que fue vital para el poder de la ciudad. La cloaca máxima, uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos y misteriosos del mundo, construida, según la tradición, en el siglo VI a.C., bajo el reinado de Tarquinio el Soberbio. Esta gigantesca red de túneles de piedra fue diseñada para drenar los pantanos y mantener seca la zona donde luego se levantaría el foro romano. Pero lo que comenzó como una solución práctica se convirtió en un laberinto subterráneo de proporciones casi míticas. El misterio radica en su antigüedad y perfección. Los túneles, algunos de ellos todavía en funcionamiento, fueron tallados con una precisión tal que han sobrevivido más de 2500 años. ¿Cómo pudo una civilización tan temprana construir algo tan duradero y complejo? Las teorías abundan. Algunos creen que los etruscos, pueblo anterior a los romanos, transmitieron a Roma conocimientos de ingeniería que se han perdido. Otros sostienen que los túneles fueron mucho más que un sistema de alcantarillado, que sirvieron como pasajes secretos, rutas de escape para soldados y hasta lugares de culto ocultos. De hecho, varias leyendas cuentan que en las profundidades de la cloaca máxima se realizaban rituales en honor a deidades subterráneas, como Cloacina, la diosa de las aguas residuales y de la purificación, una divinidad olvidada, pero que alguna vez tuvo un altar en el foro romano. Incluso hay historias aún más oscuras. Se dice que las cloacas fueron utilizadas como prisión secreta, como cementerio improvisado y como camino de los condenados que jamás volvían a ver la luz del día. Hoy, gran parte del sistema permanece inaccesible, bloqueado o sumergido. Solo fragmentos pueden explorarse, y eso alimenta la imaginación. ¿Qué más se esconde en esas profundidades? Túneles desconocidos que conectan con el Coliseo, con templos o incluso con palacios imperiales. Caminar sobre Roma es caminar sobre un monstruo de piedra que respira en silencio bajo tierra. La cloaca máxima no es solo una obra de ingeniería, es un recordatorio de que la ciudad eterna no se construyó solo hacia arriba, hacia los cielos, sino también hacia abajo, hacia las entrañas de la oscuridad. Misterio 12. El mausoleo de Augusto. En una de las plazas más antiguas de Roma, se alza una mole circular de piedra y ladrillo. El mausoleo de Augusto, el lugar donde el primer emperador de Roma quiso descansar para siempre. Pero lo que parece solo una tumba monumental esconde secretos y enigmas que aún hoy generan debate. Augusto, el hombre que transformó a Roma de república en imperio, ordenó la construcción de este mausoleo en el año 28 a.C. Era gigantesco, con muros de más de 40 metros de diámetro, coronado por un túmulo de cipreses y una estatua colosal del emperador en la cima. Allí fueron enterrados no solo Augusto, sino también otros miembros de la dinastía Julio-Claudia. Sin embargo, con el paso de los siglos, el mausoleo cayó en el abandono. Fue saqueado, convertido en fortaleza, en jardín, en plaza de torneos e incluso en teatro. Su propósito original se desdibujó, y gran parte de sus tesoros desapareció misteriosamente. Aquí comienza el enigma. ¿Qué pasó con las urnas funerarias de Augusto y de los emperadores que lo siguieron? Algunos creen que fueron robadas en la Edad Media, fundidas para obtener el oro y la plata que contenían. Pero otras teorías más inquietantes sugieren que fueron trasladadas en secreto, quizás al Vaticano o a criptas ocultas, para proteger los restos del linaje imperial. Otros van más allá y plantean que lo importante no eran las cenizas, sino los objetos enterrados junto a los emperadores, joyas, insignias de poder,
y tal vez documentos que revelaban secretos de Estado. Incluso hay quienes creen que el mausoleo fue diseñado como algo más que una tumba, que funcionaba como un observatorio solar o un símbolo cósmico. Su orientación y su forma circular podrían haber estado ligadas a rituales astrales, como si Augusto quisiera ser recordado no solo como emperador, sino como un ser conectado con lo divino. Hoy, el mausoleo de Augusto sigue en pie, restaurado parcialmente, pero aún guarda más preguntas que respuestas. Mirarlo es contemplar la ambición del hombre que fundó el imperio y al mismo tiempo preguntarse qué secretos de la Roma imperial fueron sellados entre sus muros. El mausoleo no es solo un sepulcro, es un enigma de poder, de gloria y de olvido. Misterio 13. Las termas de Caracalla. Roma fue una ciudad de emperadores, guerreros y templos, pero también de placeres y excesos, y nada simboliza mejor esa dualidad que las termas de Caracalla, uno de los complejos más colosales y enigmáticos que jamás haya construido el Imperio Romano. Inauguradas en el año 216 d.C., bajo el mandato del emperador Caracalla, las termas no eran simples baños, eran verdaderas ciudades dentro de la ciudad, gimnasios, bibliotecas, jardines, piscinas de agua fría y caliente, salas decoradas con mármoles exóticos y mosaicos deslumbrantes, un espacio donde miles de romanos podían reunirse cada día, no solo para asearse, sino para socializar, conspirar y hasta hacer política. Pero lo que más intriga a los historiadores no es su grandiosidad, sino sus secretos. Bajo las termas existía un complejo sistema subterráneo de túneles y calderas que mantenía el agua a distintas temperaturas. Ingenieros modernos todavía se sorprenden de la precisión con la que fue diseñado aquel mecanismo, capaz de alimentar piscinas gigantescas con agua caliente constante, en una época sin electricidad ni tecnología avanzada. Y aquí comienzan las teorías. Algunos arqueólogos creen que los subterráneos de las termas de Caracalla no eran solo para el sistema hidráulico, podrían haber servido como pasadizos secretos para el emperador y su corte, o como cámaras ocultas donde se celebraban rituales reservados para la élite. Otros van más lejos, dicen que en esas profundidades se escondieron tesoros imperiales cuando Roma comenzó a tambalearse, y que los saqueadores jamás lograron encontrarlos. Pero las leyendas más inquietantes hablan de algo más oscuro, que las termas no eran solo un lugar de ocio, sino un escenario de vigilancia y control. Caracalla, conocido por su crueldad, podría haber usado este lugar para espiar a sus ciudadanos, escuchar sus conversaciones y detectar posibles enemigos del imperio. Hoy, entre las ruinas, aún se sienten ecos de voces, pasos y murmullos. Restos de mosaicos y columnas gigantes permiten imaginar la magnitud de lo que fue, pero lo que nunca podremos ver del todo son los secretos que quedaron enterrados bajo sus suelos. Las termas de Caracalla no son solo un monumento a la grandeza de Roma, son también un recordatorio de que hasta en los momentos de placer y esplendor, la ciudad eterna siempre supo esconder intrigas, misterios y sombras. Misterio 14. El castillo de Sant'Angelo y su pasaje secreto. A orillas del Tíber se alza una fortaleza imponente, un gigante de piedra que ha sido tumba, fortaleza, prisión y refugio, el castillo de Sant'Angelo. Pero más allá de su apariencia impenetrable, lo que realmente lo convierte en un lugar de misterio es lo que esconde en sus entrañas y en sus pasajes secretos. El castillo fue construido originalmente como mausoleo para el emperador Adriano en el siglo II d.C., un sepulcro monumental donde él y su familia reposarían por la eternidad. Sin embargo, con el tiempo, el mausoleo se transformó en algo distinto, una fortaleza militar, un refugio papal y hasta una prisión temida. La leyenda cuenta que durante una plaga en el año 590 m.C., el arcángel Miguel apareció sobre el mausoleo, envainando su espada como señal de que la peste llegaba a su fin. Desde entonces, el lugar se llamó Sant'Angelo. Pero ¿qué secretos quedaron guardados tras esas murallas? Uno de los más inquietantes es el Passetto di Borgo, un corredor elevado y oculto que conecta directamente el Vaticano con el castillo. Gracias a él, varios papas lograron escapar de la muerte,
huyendo en plena noche hacia la seguridad de la fortaleza. Entre ellos, Clemente VII Bechel, que lo recorrió en 1527 para salvarse del saqueo de Roma. Pero el misterio no termina ahí. Se dice que bajo el castillo existen pasajes aún más profundos, túneles que podrían haber servido para trasladar tesoros, documentos secretos o prisioneros que jamás debían volver a ver la luz del día. El castillo fue también un lugar de tormento. Sus mazmorras alojaron a enemigos de la Iglesia y del Imperio, desde conspiradores políticos hasta herejes. Algunos relatos aseguran que los gritos de los prisioneros aún resuenan en la piedra, como ecos atrapados en el tiempo. Las teorías más atrevidas sugieren que el castillo de Sant'Angelo fue parte de una red de refugios ocultos del Vaticano, diseñada no solo para proteger al Papa, sino también para esconder reliquias o escritos que hubieran puesto en peligro el orden establecido. Hoy, al recorrer sus pasillos, uno puede sentir cómo la historia respira desde cada muro. Un mausoleo convertido en fortaleza, un refugio convertido en prisión, un lugar donde lo divino y lo macabro parecen entrelazarse. El castillo de Sant'Angelo no es solo un símbolo de poder y resistencia, es un recordatorio de que en Roma, incluso los muros que parecen más sólidos, esconden secretos que tal vez nunca debamos conocer. Misterio 15. El Circo Máximo imagina un estadio tan grande que podía reunir a más de 250.000 personas gritando al unísono, un lugar donde el polvo, el sudor y el rugido de los caballos creaban una sinfonía salvaje de pasión y poder. Ese lugar existió el Circo Máximo, el mayor estadio de la antigua Roma, el corazón palpitante del espectáculo y quizás también de oscuros secretos. Aquí no se celebraban simples carreras de cuadrigas, se disputaba el honor de los equipos, el prestigio de los poderosos y, en ocasiones, la vida misma de los aurigas que se lanzaban a la pista en una danza mortal. Los colores, rojos, verdes, azules y blancos, no eran solo bandos deportivos, sino auténticas facciones políticas que podían desencadenar disturbios y revoluciones. Pero bajo la arena y las gradas de este coloso, la historia oculta sus sombras. Algunos cronistas sugieren que el Circo Máximo no era solo un lugar de entretenimiento, sino también un escenario ritual, que las carreras, con sus giros interminables alrededor de la espina central, representaban la lucha eterna del hombre contra el destino, un eco de antiguas ceremonias paganas disfrazadas de diversión popular. Teorías más inquietantes sostienen que en los sótanos del circo existieron cámaras ocultas, utilizadas para guardar tesoros, o peor aún, para ejecutar sacrificios destinados a asegurar la victoria de ciertos competidores o el favor de los dioses. El gran incendio de Roma en el año 64 que devastó gran parte de la ciudad, tuvo su origen, según algunos relatos, en los alrededores del Circo Máximo. Accidente o conspiración. ¿Pudo Nerón, acusado por muchos de iniciar el fuego, haber usado el circo como el epicentro de su maquiavélico plan? Hoy, el Circo Máximo es apenas una explanada abierta, pero si cierras los ojos aún puedes escuchar el estruendo de los carros, el bramido de la multitud y el fragor de una Roma que nunca dormía. Lo visible ya no existe, pero bajo tierra, bajo capas de siglos, pueden yacer secretos que explicarían por qué este lugar fue tan central, no solo para el ocio, sino también para el poder y la política del imperio. El Circo Máximo no fue solo el estadio más grande de la historia, fue el escenario donde se entrelazaban gloria, ambición, sangre y misterio. Roma no es solo una ciudad, Roma es un eco eterno, un corazón que aún late bajo piedras milenarias. Cada rincón que hemos recorrido juntos, las catacumbas, el Coliseo, los templos ocultos, los pasajes secretos, las termas, el circo y tantos otros, nos ha revelado que la ciudad eterna no se explica únicamente con historia, sino también con misterio. Hemos visto cómo el poder dejó huellas en mármol y sangre, cómo los emperadores buscaron la eternidad, cómo cultos olvidados se escondieron bajo iglesias, cómo túneles secretos conectaban el Vaticano con fortalezas, cómo símbolos invisibles todavía susurran mensajes para quienes saben mirar.
Y sin embargo, después de todo, Roma sigue guardando más preguntas que respuestas. ¿Cuántos secretos permanecen enterrados bajo sus calles? ¿Qué enigmas aguardan ser descubiertos? Quizás, bajo cada piedra que pisamos, se oculta una historia que aún no estamos preparados para entender. Lo cierto es que Roma no ha dejado de hablar. Sus sombras y su grandeza continúan desafiando a quienes se atreven a escucharla. Si este viaje te ha atrapado y quieres seguir explorando los misterios más fascinantes de la historia y del mundo, suscríbete ahora a este canal, activa la campana y acompáñanos en la próxima aventura, porque el pasado nunca muere, solo espera ser contado.